Me exigieron la casa que diseñé con mis propias manos como regalo de bodas para mi hermano. Cuando me negué, mi madre me abofeteó frente a 200 invitados. No lloré. Planeé una venganza silenciosa, precisa y legal que desmantelaría su mundo de mentiras para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el salón olía a dinero y a lirios. Una combinación empalagosa que se te pegaba al fondo de la garganta. Llegué solo. No porque me faltara a quien invitar, sino porque no se me ocurría nadie a quien quisiera someter a una tarde con mi familia. El lugar, el Jardín de los Reyes, era una declaración de intenciones, columnas de mármol falso, cascadas de luces doradas y camareros que se movían con la rigidez de los pingüinos. Era el tipo de lugar que mi madre, Elena, elegía para proyectar una realeza que solo existía en sus aspiraciones. Mi hermano mayor, Arturo, el novio, era el centro de ese universo artificial. Él y su prometida, Elisa, flotaban en una nube de flashes y felicitaciones forzadas. Mi padre, Ricardo, hinchaba el pecho a su lado, como si el éxito mediocre de su primogénito fuera un logro personal. Y mi madre orquestaba todo, sus ojos brillando con un fervor casi maníaco. Yo, Damián, el arquitecto, el que había firmado el cheque para el depósito de aquel mismo salón bajo la etiqueta de préstamo familiar, era un satélite invisible en su órbita. Un cajero automático con un traje de diseño. Mi traje era sobrio, un corte italiano de lana fría en color carbón. No gritaba, susurraba calidad. Era mi armadura. Me permitía estar presente sin participar, observar sin ser realmente visto. Vi a mi madre acercarse a mí, su vestido de lentejuelas era un arma visual. Damián, cariño, su voz era un ronroneo practicado. ¿Estás bien? Pareces tan solo. Estoy perfectamente, mamá. Es un evento precioso, respondí, mi voz tan neutral como la arquitectura de un banco suizo. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, no con preocupación, sino con cálculo. Se detuvieron en mi reloj, un IWC Portugueser que me había regalado a mí mismo al cerrar mi primer gran proyecto. Bonito reloj, dijo, y sin esperar respuesta, se giró para interceptar a un invitado importante. La conversación había terminado. Me moví hacia la barra, pidiendo un agua mineral. Desde allí tenía una vista perfecta del escenario. Vi a Elisa, la novia, reírse de algo que Arturo le susurraba al oído. Sus ojos, afilados y brillantes, se posaron por un instante en mí. Luego, con una lentitud deliberada, su mirada bajó a la muñeca de Arturo. Allí, brillando bajo las luces, estaba el reloj que yo le había regalado a mi padre por su 60º cumpleaños. Un Omega Seamaster. Un clásico. Un pedazo de mi gratitud y de mis ganancias, ahora transferido al hijo predilecto como si fuera un trofeo de segunda mano. No era la primera vez. Era un patrón, una redistribución silenciosa de mis esfuerzos para mantener a flote la fachada del éxito de Arturo. Sentí un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el agua mineral. Era el sabor del reconocimiento, no de mi valor, sino de mi utilidad. En ese momento, yo no era su hijo. Era un recurso. Un activo en el balance de la familia que siempre se podía liquidar para cubrir los pasivos del heredero. Me apoyé en la barra, el frío del mármol subiendo por mis manos, y me preparé para lo que viniera. Sabía que la noche no había hecho más que empezar. Sostenía la copa de champán, el cristal frío contra mis dedos. Las burbujas subían en un torbellino silencioso, como mis propios pensamientos. El champán, por supuesto, también lo había pagado yo. Fue una contribución para la boda, una forma elegante de decir que estaba financiando el teatro de mi propia invisibilidad. El sabor efervescente en mi lengua me transportó 5 años atrás, a un garaje mal iluminado que olía a aceite y a desesperación. Allí estaba mi orgullo y mi alegría, un Ford Mustang del 67,
color rojo cereza. No era solo un coche. Era un proyecto, una terapia. Había pasado 2 años restaurándolo, cada tuerca y cada tornillo pasaba por mis manos. Era la única cosa en mi vida que había construido puramente por amor, sin pensar en su valor de reventa o en su funcionalidad. Era mi escape. Y allí estaba Arturo, mi hermano, con el rostro pálido y sudoroso, confesando una deuda de juego que amenazaba con traer problemas serios. A su lado, mis padres. Mi madre no lo miraba a él con decepción, sino a mí con una urgencia severa. Mi padre se mesaba el pelo, evitando la mirada de todos. Damián, tienes que ayudarlo, dijo mi madre, su voz un susurro afilado. Somos una familia. No podemos dejar que algo así nos manche. ¿Cuánto es?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me dolería. La cifra que mencionó Arturo me revolvió el estómago. Era casi exactamente lo que un coleccionista me había ofrecido por el Mustang la semana anterior. La coincidencia era nauseabunda. Es tu deber como hermano, sentenció mi padre, encontrando por fin su voz para recitar el mantra familiar. Él cometió un error. La familia está para apoyarlo. Apoyarlo. La palabra sonaba hueca. Apoyarlo significaba sacrificarme yo. Miré mi coche, su pintura brillando incluso bajo la luz sucia del garaje. Era más que metal y cuero, era mi tiempo, mi paciencia, mi santuario sobre ruedas. Luego miré a Arturo, que no podía sostenerme la mirada, y a mis padres, cuyas expresiones dejaban claro que no había otra opción. Una semana después, estaba en ese mismo garaje, entregándole las llaves a un hombre de mediana edad con una sonrisa de satisfacción. Sentí un nudo en la garganta tan físico que me costaba tragar. Mientras el nuevo dueño arrancaba el motor, el rugido que tanto amaba ahora sonaba como un lamento. Vi por el rabillo del ojo a Arturo, en la puerta de la cocina, sonriendo aliviado mientras hablaba por teléfono. Mi sacrificio ya era una anécdota olvidada para él. Ese día no recibí un gracias. Recibí una palmada en la espalda de mi padre y un has hecho lo correcto de mi madre. La humillación actual, la boda, el reloj, no era un evento aislado. Era la culminación de una vida de ser el pilar que todos daban por sentado, el pilar cuya propia estructura podía ser demolida para construir un pedestal para el heredero. El champán de repente sabía a óxido y a recuerdos amargos. Dejé la copa en la bandeja de un camarero que pasaba. Se me había quitado la sed. Elena me encontró junto a una de las columnas de mármol falso, fingiendo interés en un arreglo floral. Su aproximación fue sigilosa, una pantera con lentejuelas. Me tomó del brazo, su tacto era sorprendentemente fuerte bajo la apariencia de delicadeza. Damián, cariño, ven un momento. Tu padre y yo queremos hablar contigo de algo importante. Algo para el futuro. Su sonrisa era una obra de arte de la falsedad, cada músculo facial calibrado para proyectar un calor que no sentía. Me dejé guiar hacia una terraza que daba a un jardín meticulosamente cuidado. La música del salón se atenuó, reemplazada por el murmullo de una fuente. Ricardo y Arturo nos siguieron, un séquito silencioso y cómplice. Mi padre evitaba mi mirada, concentrándose en la perfecta simetría de los setos. Arturo tenía una expresión de nerviosismo expectante, como un niño que espera que otro reciba el castigo en su lugar. Mira qué noche tan maravillosa, comenzó Elena, su voz adoptando un tono solemne. Ver a Arturo tan feliz, tan completo. Es el sueño de toda madre. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda mi atención. Y nos ha hecho pensar, Damián. En el legado. En la importancia de empezar con buen pie. Yo permanecí en silencio. Había aprendido que en mi familia, el silencio era mi única defensa. Cualquier palabra que dijera sería torcida, usada en mi contra. Tu casa, dijo finalmente, la palabra saliendo de sus labios como si fuera una joya. Esa casa magnífica que construiste. Es una obra de arte, de verdad que lo es. Pero es muy grande para un hombre solo, ¿no crees? Sentí una punzada de frío en el estómago. Ahí estaba. La verdadera razón de la charla. Es mi hogar, mamá,
dije, mi voz tranquila, pero con un filo de acero que solo yo podía sentir. Claro que sí, cariño, claro que sí, continuó, ignorando mi tono. Pero piensa en esto como una inversión en la felicidad de la familia. Arturo y Elisa necesitan un lugar digno para empezar su vida, para criar a sus hijos. Un nido de amor. Y tu casa es el nido perfecto. La propuesta era tan audaz, tan descaradamente egoísta, que por un momento me quedé sin aliento. No me estaba pidiendo un préstamo. No me estaba pidiendo ayuda. Me estaba pidiendo que les entregara mi santuario. La única cosa en el mundo que había creado para mí, desde los cimientos hasta el último detalle del diseño. Cada viga, cada ventana, cada metro cuadrado de ese espacio era un testamento de mis noches sin dormir, de mi sudor, de mi visión. Sería el regalo de bodas más increíble, añadió Elisa, que se había materializado a nuestro lado como un fantasma codicioso. Su voz era melosa, pero sus ojos eran duros como el diamante de su anillo. Demostraría lo mucho que apoyas a tu hermano. Por un instante, un brevísimo y vergonzoso instante, el viejo condicionamiento luchó por salir. El síndrome del buen hijo. El deseo de evitar el conflicto, de comprar una paz falsa con otro pedazo de mi alma. Vi el rostro expectante de mi madre, la súplica silenciosa en los ojos de mi padre, la ansiedad de Arturo. Ceder sería tan fácil. Tan familiar. Pero entonces, visualicé mi casa. La luz entrando por el ventanal del estudio por la mañana. El silencio de la biblioteca por la noche. El olor a madera y a hormigón pulido. Mi refugio. Mi creación. El único lugar donde no era un recurso, sino simplemente yo. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno. Mi mirada se detuvo en mi madre. No, dije. La palabra fue silenciosa, pero resonó en la terraza como un disparo. Elena parpadeó, confundida, como si hubiera escuchado mal. ¿Qué has dicho? He dicho que no, repetí, esta vez con más fuerza. La casa es mía. Fin de la discusión. Él no quedó suspendido en el aire de la terraza, denso y pesado. Vi cómo la incredulidad en el rostro de mi madre se transformaba, segundo a segundo, en una furia oscura que le retorcía las facciones. Su máscara de matriarca benévola se hizo añicos, revelando la tirana que siempre había vivido debajo. ¿Cómo te atreves, siseó, su voz perdiendo toda su dulzura impostada? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de todos los sacrificios? La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. ¿Sus sacrificios? ¿O los míos? No estoy discutiendo sobre sacrificios, mamá. Estoy estableciendo un límite, respondí, mi calma enfureciéndola aún más. Límite, escupió la palabra como si fuera un insulto. No tienes derecho a ponernos límites. Somos tu familia. Se acercó un paso más, su cuerpo temblando de rabia. Maldito egoísta. Igual que siempre. Solo piensas en ti, en tu dinero, en tus cosas. Y entonces ocurrió. El movimiento fue rápido, casi un borrón. Su mano se alzó y se estrelló contra mi mejilla con una fuerza que me sorprendió. El sonido fue seco, un crac agudo que pareció silenciar el murmullo de la fuente y la música lejana. No fue un cachete. Fue una bofetada. Una bofetada con toda la intención de humillar, de castigar, de poner en su sitio al hijo rebelde. El dolor fue inmediato, un ardor punzante que se extendió por mi piel. Pero fue eclipsado por un shock frío y absoluto. El shock de la violencia física, por supuesto, pero más profundamente, el shock del simbolismo. Un hombre de 38 años, un profesional respetado, el pilar financiero silencioso de la familia, abofeteado por su propia madre como un niño desobediente. Y todo por una casa. Por proteger lo que era mío. El tiempo pareció ralentizarse. Me quedé inmóvil, sin tocarme la mejilla, sintiendo el latido de la sangre bajo la piel. Mi mirada se movió lentamente, registrando la escena como una cámara lenta. Arturo, mi hermano, desvió la vista. Incapaz de enfrentarse a la brutalidad que su codicia había provocado, miró hacia el jardín,
sus hombros encogidos en un gesto de cobardía monumental. Ricardo, mi padre, el hombre que debería haberme defendido, solo pudo murmurar, Elena, por favor, la gente está mirando. Su preocupación no era por mi dignidad, sino por la imagen pública. Un cómplice por omisión, tan culpable como la mano que había golpeado. Y Elisa, la novia, la instigadora. En su rostro no había horror. Había una pequeña, casi imperceptible, sonrisa de victoria. Una mueca de satisfacción al ver al obstáculo principal finalmente doblegado, humillado. Creía que había ganado. Creía que yo me quebraría. Pero no lo hice. En ese instante, mientras el ardor en mi mejilla se convertía en un frío glacial, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, se rompió definitivamente. El último hilo de esperanza, la última ilusión de que algún día me verían, me valorarían, me querrían por lo que era y no por lo que podía darles, se desvaneció. Los miré a los 3, a los 4, y por primera vez en mi vida, los vi con una claridad absoluta. No como mi familia, sino como un consorcio de egoísmo y manipulación. Con una lentitud deliberada, me enderecé. Alcé la barbilla. Mis ojos se encontraron con los de mi madre, y la calma helada que vio en ellos la hizo retroceder un paso. Asentí. Un único y lento asentimiento. No era una señal de acuerdo. Era una señal de entendimiento. El fin de una era. Me di la vuelta. No corrí. Caminé. Atravesé la terraza, volví a entrar en el salón ruidoso y opulento. Cada paso era firme, medido. Sentía las miradas curiosas de los invitados, los susurros que se iniciaban a mi paso. No me importaba. Mi mundo se había reducido a la puerta de salida. Dejé atrás el olor a lirios y a mentiras, y salí a la noche fresca, dejando tras de mí un silencio atronador que era, en realidad, el sonido de mis cadenas rompiéndose. El interior de mi coche era un capullo de silencio y cuero negro. Las luces del aparcamiento dibujaban patrones extraños en el parabrisas. Apoyé la frente en el volante frío, respirando hondo, una y otra vez. No había lágrimas. La humillación había sido tan profunda, tan absoluta, que había quemado la capacidad de llorar. Solo quedaba un vacío helado y una claridad aterradora. Mi mano temblaba ligeramente cuando saqué el teléfono. Solo había una persona a la que podía llamar. Una persona que no me diría cálmate o quizás exageras. Marqué el número de Sofía. Contestó al segundo tono. ¿Damián? ¿Todo bien? Saliste de allí muy rápido. Su voz era un ancla de calidez y normalidad en mi océano de caos. Tragué saliva, intentando que mi propia voz no se quebrara. Sofía, necesito hablar contigo. Y entonces, con una voz monótona, casi robótica, como si estuviera describiendo un edificio y no la demolición de mi alma, le conté todo. La propuesta. Mi negativa. La bofetada. El silencio de mi padre. La sonrisa de Elisa. Hubo una pausa en la línea. No fue una pausa de incomodidad, sino de furia contenida. Cuando Sofía habló de nuevo, su tono había cambiado. La calidez seguía allí, pero ahora estaba forrada de acero. Cariño, lo siento tanto, dijo primero, dándome el consuelo que necesitaba. Ahora escúchame con atención. Respira hondo. Esto no ha terminado. Esto es el principio. Esa gente no se detiene. La bofetada no fue el final del argumento, fue su primer movimiento en una guerra. Van a intentar todo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Quiero decir que intentarán falsificar documentos. Intentarán presionarte a través de otros familiares. Intentarán declararte incompetente si es necesario. Conozco a este tipo de personas. Su ego no les permitirá perder, explicó, su mente de abogada ya trabajando a toda velocidad. Así que esto es lo que vamos a hacer. Mañana por la mañana, a primera hora, vas a reunir todos y cada uno de los papeles relacionados con esa casa. La escritura original, el testamento de tu abuela, cada factura de la construcción, cada permiso,
Cada extracto bancario que demuestre que tú pagaste por todo. Vamos a construir una fortaleza de papel. ¿Entendido? Entendido, dije, y la palabra me supo a algo más que simple acuerdo. Me supo a propósito. Y Damián, añadió, su voz suavizándose de nuevo. No estás solo en esto. A partir de este momento, no soy solo tu novia. Soy tu abogada. Y te juro que no van a tocar ni un ladrillo de tu casa. Colgué el teléfono y me sentí, diferente. El vacío seguía ahí, pero ahora tenía un andamio a su alrededor. La desesperación se estaba convirtiendo en determinación. Arranqué el coche y conduje hacia mi casa, mi santuario. Al llegar, no me senté a lamentarme. Fui directamente a mi estudio, a la caja fuerte oculta detrás de un panel de madera. Saqué la carpeta de cuero grueso. Dentro, perfectamente conservados, estaban los documentos. El testamento original de mi abuela, con su firma temblorosa pero firme, legándome el terreno. Las escrituras a mi nombre. Los planos arquitectónicos finales, firmados por mí. Comencé a organizar los papeles sobre la gran mesa de roble. Cada documento era un ladrillo en el muro que estaba a punto de construir a mi alrededor. El acto metódico y silencioso de ordenar los papeles era terapéutico. Estaba transformando mi dolor en un plan de batalla. Mi guerra no se pelearía con gritos ni violencia. Se pelearía con hechos, con lógica y con la ley. Y pensaba ganarla. Pasaron 2 días de un silencio tenso, cargado de electricidad. No hubo llamadas de disculpa, ni mensajes de arrepentimiento. Era la calma que precede a la tormenta, y yo la aproveché para seguir el consejo de Sofía al pie de la letra. Cada documento estaba escaneado, clasificado y guardado en la nube. Tenía copias físicas en mi caja fuerte y otro juego en el despacho de Sofía. Estaba preparado. La mañana del tercer día, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto comercial, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con la cautela de un soldado en territorio enemigo. Hablo con el señor Damián Cortés, dijo una voz suntuosa que no me gustó nada. Sí, soy yo. Le habla Roberto Fuentes, de la notaría Fuentes y Asociados. Soy el abogado de la familia. Su tío, de hecho. Tío Roberto. El hermano menor de mi madre. Un hombre con más gomina en el pelo que escrúpulos en el alma. Hacía años que no hablaba con él. Entiendo, dije, mi voz un témpano de hielo. Verá, sobrino, continuó, con una familiaridad que me revolvió el estómago. Le llamo por un asunto un tanto, delicado. Concerniente a la propiedad en la calle del Roble. Ha llegado a mi conocimiento que existe un pequeño malentendido sobre su titularidad. No hay ningún malentendido, Roberto. La casa es mía, afirmé, cortante. Él soltó una risita condescendiente. Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Según un acuerdo familiar firmado por su abuela, la propiedad estaba destinada a formar parte de un fideicomiso para el primogénito, el señor Arturo Cortés. Usted solo ha estado actuando como custodio. Le haremos llegar una notificación formal para que cese la ocupación ilegal de la propiedad a la mayor brevedad. La audacia me dejó sin palabras por un segundo. Ocupación ilegal. Custodio. Estaban reescribiendo la historia con un descaro absoluto. Roberto, sabes perfectamente que eso es una mentira, dije, mi voz baja y peligrosa. Los sentimientos no tienen cabida en los asuntos legales, Damián. Solo los documentos. Y nosotros tenemos los documentos. Que tenga un buen día. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, mi corazón martilleando con una mezcla de rabia y una extraña sensación de validación. Sofía tenía razón. No se detendrían ante nada. Inmediatamente, llamé a mi mentor, el señor Morales, un constructor de la vieja escuela, un hombre cuya palabra valía más que cualquier contrato. Le conté la conversación. Morales escuchó en silencio y, cuando terminé, solo dijo, el perro que ladra no muerde, Damián. Pero el que se esconde para morderte el tobillo es el peligroso. Este abogado es del segundo tipo. No muestres emoción. No muestres tus cartas.
Responde con hechos y con un mejor abogado. Sofía es buena, pero necesitas a alguien que huela la sangre en el agua. La guerra no la gana el que grita más fuerte, sino el que tiene los cimientos más sólidos. Y los tuyos, muchacho, los construiste tú mismo. Asegúrate de que no tengan ni una grieta. Colgué y sentí una nueva oleada de resolución. La carta de mi tío llegó esa misma tarde por mensajero. Era una obra maestra de la intimidación legal, llena de jerga y amenazas veladas. Adjunta venía una copia de un supuesto acuerdo familiar. La firma de mi abuela era una falsificación torpe. Le faltaba el pequeño temblor al final de la A, un detalle que yo conocía de memoria por las cientos de postales que me había enviado. Un detalle íntimo, personal, que ellos, en su arrogancia, habían pasado por alto. Esa noche, Sofía y yo redactamos la respuesta. No era una carta emocional. Era una declaración de hechos. Adjuntamos una copia certificada de la escritura y del testamento real. Y al final, Sofía añadió una postdata que era pura dinamita legal: cualquier intento de presentar documentos fraudulentos ante un tribunal será perseguido con todo el peso de la ley, incluyendo acciones penales por perjurio y fraude. Enviamos la carta al día siguiente. La primera andanada de la guerra había sido disparada. Y yo había devuelto el fuego. La respuesta a nuestra carta no fue legal, fue emocional. O, más bien, un intento de manipulación emocional. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en el diseño de una fachada, mi teléfono vibró. Era mi padre. Dudé un instante antes de contestar. Diga, dije, mi voz deliberadamente neutra. Damián, hijo, soy yo. La voz de Ricardo sonaba cansada, frágil. Era la voz que siempre usaba para pedir algo, la voz del hombre bueno atrapado en una situación difícil. Lo sé, papá. ¿Qué quieres? Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Tu madre está destrozada, Damián. No come, no duerme. La carta de tu abogada fue muy dura. Nos acusa de ser criminales. La carta acusa de criminal al que falsifica documentos, papá. Si no es vuestro caso, no deberíais preocuparos, respondí, mi lógica tan afilada como un bisturí. Hijo, por favor, no hables así. Somos tu familia, suplicó. Quizás tu madre y yo fuimos demasiado lejos en la boda. La presión, los nervios, uno dice cosas. ¿Pero no puedes entenderla? Arturo es su debilidad. Siempre lo ha sido. Solo quiere verlo feliz, seguro. Sentí una punzada del viejo dolor, la herida familiar que nunca terminaba de cerrar. La justificación de siempre, todo por Arturo. ¿Y yo, dónde quedaba yo en esa ecuación? ¿Y yo, papá, yo no merezco estar seguro en mi propia casa? ¿La que yo construí?, pregunté, mi voz baja pero cargada de años de resentimiento. Claro que sí, hijo, pero, la familia es para ayudarse. Para sacrificarse un poco los unos por los otros. Un poco, casi me reí. ¿Te parece, un poco, regalar una casa que vale más de 1.000.000 de euros? ¿Te parece, un poco, que mi propia madre me abofetee delante de 200 invitados porque me niego a ser despojado de mi trabajo y mi esfuerzo? Hubo un silencio largo y pesado. Pude imaginar a mi padre al otro lado, pasándose la mano por el pelo, buscando una salida, una forma de apaciguar la situación sin tener que tomar partido, sin tener que enfrentarse a su esposa. La vida es complicada, Damián, empezó a decir. No, papá, lo interrumpí. La vida es muy simple. Hay lo que está bien y lo que está mal. Y lo que estáis haciendo está mal. Es cruel, es injusto y es ilegal. ¿No podemos arreglar esto como una familia? ¿En casa? Sin abogados, sin amenazas, su voz era casi un gemido. Y entonces, una pregunta surgió de lo más profundo de mi ser, una pregunta que había necesitado hacerle toda mi vida. Papá, dije, y mi voz se suavizó, no por debilidad, sino por una tristeza infinita. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu debilidad? Porque la de mamá es Arturo. Pero la mía era pensar que esta familia podía arreglarse. Que si aguantaba un poco más,
Si cedía un poco más, algún día me veríais. Esa debilidad, papá, murió en la boda. La matasteis entre todos. El silencio al otro lado fue mi respuesta. No había nada más que decir. Tengo que colgar, papá. Estoy trabajando. Y colgué. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sintiéndome más solo que nunca, pero también, extrañamente, más fuerte. La conversación no había sido una discusión. Había sido una declaración de independencia. Le había dicho la verdad a mi padre, y aunque la verdad no me había hecho libre, me había mostrado los barrotes de mi jaula con una claridad meridiana. Y ahora sabía que la única forma de salir era derribarla yo mismo. La llamada de mi padre fue el catalizador final. Comprendí que su debilidad era el arma más peligrosa de mi madre. Él nunca la detendría. Nunca me defendería. Estaba solo. Y si mi casa era mi santuario, entonces tenía que convertirla en una fortaleza. Al día siguiente, contacté con una de las mejores empresas de seguridad de la ciudad, una con la que había trabajado en proyectos de alta gama. No quería un sistema de alarma estándar. Quería un perímetro. Quiero control de acceso biométrico en todas las entradas, le expliqué al jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Héctor. Cerraduras inteligentes que solo se abran con mi huella dactilar o la de mi pareja. Quiero cámaras de alta definición con visión nocturna que cubran cada ángulo ciego del exterior. Quiero sensores de movimiento y de rotura de cristales. Y quiero que todo esté conectado a mi teléfono, con alertas en tiempo real. Héctor me miró con una ceja arqueada. Eso es un sistema de nivel embajada, señor Cortés. ¿Espera problemas? Espero evitar problemas, respondí, sin dar más explicaciones. Durante los 2 días siguientes, mi casa se convirtió en una colmena de actividad. Los técnicos pasaban cables, instalaban paneles, perforaban paredes. Ver cómo perforaban el hormigón que yo había diseñado me producía una extraña sensación de violación y, al mismo tiempo, de empoderamiento. Estaban rompiendo la piel de mi creación para proteger su corazón. Supervisé cada detalle con la misma meticulosidad con la que había diseñado la casa. La posición de cada cámara, la sensibilidad de cada sensor. Aprendí a manejar el software, a crear protocolos de seguridad. Era un arquitecto protegiendo su edificio más preciado, no de los elementos, sino de su propia sangre. Cuando terminaron, la casa parecía la misma desde fuera, pero era fundamentalmente diferente. Era una fortaleza digital. El siguiente paso fue legal. Redacté una notificación formal, revisada por Sofía, para la administración de la comunidad de vecinos. El documento era claro y conciso. Por la presente, se notifica que el acceso a la propiedad cita en la calle del Roble, número 7, está restringido exclusivamente a su propietario, Damián Cortés, y a su autorizada, Sofía Navarro. Cualquier intento de acceso por parte de terceros, incluyendo familiares, sin mi presencia y consentimiento explícito, será considerado una violación de la propiedad privada y será denunciado a las autoridades pertinentes. Fui en persona a entregar la carta al administrador, un hombrecillo nervioso llamado señor Benítez. La leyó 2 veces, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro. Esto es, muy inusual, señor Cortés, balbuceó. Normalmente, la familia tiene acceso libre. Mis circunstancias no son usuales, señor Benítez, lo corté. Solo quiero que quede constancia oficial. Para evitar malentendidos. Benítez asintió, tragando saliva. Por supuesto, señor Cortés. Quedará registrado. Esa noche, me senté en mi estudio, la única luz proveniente de la pantalla de mi ordenador, que mostraba una docena de ángulos diferentes de mi casa en tiempo real. Veía la calle silenciosa, los árboles meciéndose con el viento, la puerta de entrada inexpugnable. Me sentía como un vigilante en su torre. No era una sensación agradable. No era la paz que había buscado al construir esa casa. Pero era seguridad. Y en esa guerra, la seguridad era lo único que importaba. Había levantado mis murallas. Ahora, solo quedaba esperar el siguiente asalto. El siguiente asalto no fue frontal.
Fue una guerra de guerrillas, insidiosa y diseñada para erosionar mi paz y mi reputación. La estratega, sin duda, era Elisa, con el apoyo entusiasta de mi madre. Su objetivo era claro: si no podían tomar la fortaleza por la fuerza, la asediarían, intentando que me rindiera por agotamiento o que fuera expulsado por mis propios vecinos. Comenzó sutilmente. Una queja anónima a la administración de la comunidad sobre ruidos molestos provenientes de fiestas nocturnas en mi dirección. Yo, que no había dado una fiesta en mi vida y cuya idea de una noche salvaje era leer un libro de Tadao Ando con una copa de vino. Ignoré la primera queja, considerándola un disparo al aire. Pero luego vino la segunda. Una acusación formal, esta vez sobre un perro de raza peligrosa que ladra a todas horas y se muestra agresivo. Yo no tenía perro. Nunca he tenido. La tercera fue aún más retorcida. Una denuncia ante el ayuntamiento por violaciones del Código de Construcción, alegando que la ampliación de mi estudio se había hecho sin los permisos adecuados. Una mentira flagrante. Cada ladrillo de mi casa tenía más papeles que un diplomático. Comprendí su táctica. No buscaban ganar en el terreno legal, donde sabían que estaban perdidos. Buscaban crear una narrativa. Querían pintar la imagen de Damián Cortés, el arquitecto exitoso, como un vecino problemático, un arrogante que se creía por encima de las normas. Querían envenenar el pozo, que mis vecinos me miraran con recelo, que la administración me viera como una fuente de conflictos. El señor Benítez, el administrador, empezó a llamarme con una frecuencia alarmante. Su tono pasó de la deferencia nerviosa a una irritación apenas disimulada. Señor Cortés, otra queja. Esta vez sobre el sistema de riego de su jardín, dicen que está inundando la acera. Señor Benítez, mi sistema de riego es por goteo subterráneo. Es físicamente imposible que inunde nada, respondía yo, mi paciencia menguando con cada llamada. La presión era constante, un goteo chino de acusaciones falsas. Empecé a sentir las miradas de mis vecinos cuando sacaba el coche por la mañana. El saludo cordial de la señora Gámez, de la casa de al lado, se convirtió en un asentimiento seco. El señor Torres, que solía charlar conmigo sobre jardinería, ahora evitaba mi mirada. El veneno estaba funcionando. Me estaban aislando. Sofía estaba furiosa. Esto es acoso, Damián. Pura y simplemente. Podemos demandarlos por difamación. No todavía, le dije. Están intentando provocarme, que cometa un error, que responda con ira. No les voy a dar esa satisfacción. Vamos a seguir recopilando datos. Cada queja falsa, cada llamada, cada mentira. Lo documentaremos todo. Y eso hice. Creé una nueva carpeta en mi ordenador, campaña de desprestigio. Guardaba cada correo electrónico, anotaba cada llamada, incluso instalé una cámara adicional, legalmente apuntando solo a mi propiedad, que registraba la ausencia total de fiestas, perros o inundaciones. Mi casa, mi fortaleza, ahora también era mi centro de recopilación de inteligencia. La gota que colmó el vaso fue una carta certificada de la comunidad de vecinos, convocándome a una junta extraordinaria para discutir las múltiples y graves violaciones de las normas comunitarias por parte del propietario de la calle del Roble, número 7. La carta estaba redactada en un tono hostil. Era una emboscada. Querían someterme a un juicio público, humillarme delante de todos mis vecinos. Leí la carta y, en lugar de sentir rabia, sentí una calma gélida. Habían cometido un error. Me habían dado un escenario. Un escenario donde yo no sería el acusado, sino el fiscal. La Guerra Fría estaba a punto de calentarse. La sala de juntas de la comunidad era un espacio deprimente con sillas de plástico y luz fluorescente que hacía que todo el mundo pareciera enfermo. El aire estaba cargado de una mezcla de curiosidad morbosa y hostilidad. Cuando entré con Sofía a mi lado, las conversaciones se detuvieron. Vi a mi madre, a Arturo y a Elisa sentados en primera fila, con expresiones de grave preocupación, como si fueran los ciudadanos más responsables del vecindario. Era una actuación digna de un Oscar. El señor Benítez, sudando bajo las luces, carraspeó y dio inicio a la junta.
Estamos aquí para discutir una serie de quejas graves contra el señor Damián Cortés, comenzó, leyendo de una hoja con voz temblorosa. Cuando terminó su letanía de acusaciones, todas las miradas se volvieron hacia mí. Esperaban que me defendiera, que tartamudeara, que me enfadara. No hice nada de eso. Me levanté lentamente y me dirigí al frente de la sala. No llevaba papeles. Solo un pequeño mando en la mano. Buenas noches a todos, dije, mi voz tranquila y clara, llenando el silencio. Agradezco la oportunidad de aclarar estos asuntos. Entiendo su preocupación. Si yo viviera al lado de alguien que organiza fiestas ruidosas, tiene perros peligrosos y viola las normas, también estaría preocupado. Vi una sonrisa fugaz en el rostro de mi madre. Creía que estaba capitulando. Sin embargo, continué, los hechos a veces son tercos. Y como arquitecto, he aprendido a confiar en los datos, no en las opiniones. Así que, si me lo permiten, me gustaría presentarles algunos datos. Apreté un botón del mando. La pantalla de proyección que había detrás de mí cobró vida. Primera queja, fiestas ruidosas, anuncié. En la pantalla apareció un mosaico de vídeos. Eran grabaciones de mis cámaras de seguridad de las noches en cuestión. Mostraban mi casa en absoluto silencio, las luces apagadas, sin un alma a la vista. Como pueden ver, mis fiestas son bastante aburridas. Un murmullo recorrió la sala. Segunda queja, el perro agresivo. En la pantalla apareció un certificado oficial del registro de mascotas del ayuntamiento, con mi nombre y dirección, y un gran sello que decía, sin registros. A su lado, un video de mi jardín, mostrando una tranquilidad absoluta. Este es, Fantasma, mi perro peligroso. Como ven, es muy bueno escondiéndose. Algunos vecinos soltaron una risita nerviosa. La cara de Elisa empezaba a perder color. Tercera queja, violaciones del Código de Construcción. La pantalla se llenó de documentos, los permisos de obra sellados por el ayuntamiento, los planos aprobados, el certificado final de obra. Cada ladrillo de mi casa está documentado y es legal. Los originales están a disposición de quien quiera verificarlos. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. La hostilidad se estaba convirtiendo en confusión, y la confusión en sospecha, pero no dirigida hacia mí. Y ahora, el punto más interesante, dije, mi voz bajando un tono. Las propias quejas. En la pantalla aparecieron copias de las cartas de queja. Sofía, mi abogada, encargó un análisis grafológico de las firmas en estas cartas. Por favor, presten atención. Una nueva diapositiva mostró varias de las firmas ampliadas. El perito calígrafo concluyó, y cito textualmente, con un alto grado de certeza, que las firmas pertenecientes a diferentes vecinos han sido realizadas por un número muy reducido de personas, mostrando patrones de escritura consistentes que sugieren falsificación deliberada. El silencio en la sala era ahora sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. No voy a especular sobre quién pudo haber hecho algo así, dije, mirando directamente al señor Benítez. Solo presento los hechos. Mi casa es un lugar tranquilo. No tengo perro. Y cada aspecto de mi propiedad es legal. Las quejas son, objetivamente, falsas. Y las pruebas sugieren que son fraudulentas. Me giré y miré a mis vecinos. Lamento las molestias que esta situación les haya causado. Les aseguro que mi única intención es ser un buen vecino. Gracias por su tiempo. Y me senté. El caos fue silencioso. Vi a la señora Gámez mirar a mi madre con los ojos entrecerrados. Vi al señor Torres negar con la cabeza, disgustado. El señor Benítez, pálido como un fantasma, se levantó. En vista de la evidencia presentada, la Junta considera este asunto cerrado. Pedimos disculpas al señor Cortés. Mi madre, Elisa y Arturo se levantaron abruptamente. No dijeron nada. Simplemente salieron de la sala, seguidos por las miradas acusadoras de todo el vecindario. La humillación que habían planeado para mí se les había devuelto, multiplicada por 100. No había ganado gritando. Había ganado con la verdad.
Y la verdad, esa noche, había sido devastadora. Después de la junta, la vida en el vecindario cambió. Los saludos volvieron, esta vez con un matiz de respeto, incluso de disculpa. La campaña de desprestigio había fracasado de forma espectacular. Pensé que, quizás, eso sería suficiente para que se detuvieran. Fui un ingenuo. 2 días después, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Damián, soy Marco. Tu primo. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos? Marco. El hijo de la hermana de mi padre. Siempre había sido el más neutral de la familia, un observador silencioso. Acepté verlo en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Llegó con aspecto nervioso, mirando a su alrededor como si temiera que lo estuvieran siguiendo. No pidió nada, solo se sentó y sacó su teléfono. Damián, lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. Lo que está pasando, no está bien. Yo no sabía que era tan grave hasta la junta de vecinos. Vi sus caras, vi la tuya. Y me sentí, sucio. No es tu culpa, Marco, le dije, aunque apreciaba el gesto. No, espera, me interrumpió. Hay algo que tienes que saber. Algo que tienes que oír. Me contó que, en la cena familiar la semana antes de la boda, había tenido la idea de grabar un video sorpresa para los novios. Quería capturar mensajes de felicitación de la familia. Dejó su teléfono grabando sobre una mesa auxiliar en el salón para capturar el ambiente, como él dijo, y luego se fue a buscar a su mujer. Se olvidó por completo del teléfono. Lo dejé allí como media hora, continuó, tragando saliva. Cuando lo recogí, no pensé más en ello. Anoche, después de la junta, no podía dormir. Me puse a revisar los vídeos de mi teléfono para borrar cosas y lo encontré. Y lo escuché. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de vergüenza y horror. Damián, tienes que escuchar esto. No es un video, el teléfono estaba boca abajo. Es solo audio. Me pasó un auricular. Póntelo. No quiero que nadie más oiga esto. Me puse el auricular y Marco le dio al play. Al principio, solo se oían ruidos de fondo, risas, el tintineo de los cubiertos. Luego, unas voces se hicieron más claras, más cercanas al micrófono del teléfono. Reconocí la voz de mi madre al instante. Elena, la clave es la presión pública. En la boda. Delante de todos. No podrá decir que no si se siente como el malo de la película. Luego, la voz de Elisa, afilada y llena de desprecio. Elisa, exacto. Hay que hacerle sentir culpable. Jugar la carta de, estás arruinando el día más feliz de tu hermano. Él es débil con la culpa. Siempre cede si lo hace sentir personal. Mi estómago se contrajo. Estaban hablando de mí. Y entonces, la voz de Arturo, mi propio hermano. Arturo, riendo, tranquilas, se arrugará. Nunca ha sabido cómo decir que no a mamá. Un par de lágrimas de cocodrilo y nos dará hasta las llaves de su coche si hace falta. Elena, y si por algún milagro se niega, pasamos al plan B. Roberto ya tiene los papeles listos. Diremos que era un acuerdo de la abuela. No podrá demostrar lo contrario. La grabación continuó. Discutieron los detalles, se rieron de mi ingenuidad, planearon cada paso de la extorsión con la frialdad de unos estrategas militares. No era una idea surgida de la presión del momento. Era un complot. Un plan premeditado, cruel y calculado, para despojarme de mi hogar. Cuando la grabación terminó, me quité el auricular. No dije nada. No podía. El aire se había vuelto espeso, irrespirable. El sonido de sus voces, su risa, resonaba en mi cabeza. Era la prueba definitiva. La pistola humeante. La confirmación de que no era solo egoísmo o codicia. Era maldad pura y simple. Marco, empecé a decir, pero la voz no me salía. Guárdala, dijo él, transfiriendo el archivo a mi teléfono. Haz lo que tengas que hacer con ella. Te lo debo. Se lo debo a la verdad.
Se levantó y se fue, dejándome solo en la cafetería con el veneno de sus palabras quemándome por dentro. Ya no era una guerra por una casa. Era una guerra por mi propia cordura. Y acababa de recibir el arma nuclear. Sostuve el arma nuclear en mi teléfono durante 24 horas. La escuché una y otra vez, hasta que las voces de mi madre, mi hermano y Elisa se convirtieron en un ruido blanco de traición en mi cerebro. Sofía, al escucharla, se quedó pálida y en silencio por un largo minuto antes de decir con una voz gélida: esto es suficiente para una orden de alejamiento y una demanda penal por conspiración para cometer fraude. Podemos destruirlos, Damián. La tentación era inmensa. Podía hacerla pública. Podía enviársela a toda la familia. Podía llevarlos a un tribunal y verlos retorcerse bajo el peso de su propia maldad. Podía causar una destrucción masiva. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que eso era lo que ellos habrían hecho. Una victoria ruidosa, humillante, pública. Y yo no era como ellos. Mi venganza, si es que se le podía llamar así, tenía que ser diferente. Tenía que ser precisa. Quirúrgica. Silenciosa. No quería destruirlos. Quería que se desmantelaran a sí mismos. Esa noche, tomé una decisión. Abrí una nueva conversación de WhatsApp. Seleccioné un único destinatario, Arturo. Adjunté el archivo de audio. Y debajo, escribí un único mensaje. Un mensaje que me costó una hora de borradores para perfeccionar su simplicidad letal. Escucha a tu futura esposa y a nuestra madre planear cómo robarme. Después, dime de nuevo que soy el egoísta. Y le di a enviar. Luego, apagué el teléfono. No quería ver su respuesta. No quería sus excusas, sus mentiras, sus súplicas. Había lanzado el misil. Ahora solo quedaba esperar el impacto. La noche fue larga. No dormí. Me senté en mi estudio, mirando las luces de la ciudad, sintiendo el peso de lo que había hecho. No me sentía triunfante. Me sentía vacío. Había expuesto el núcleo podrido de mi familia, y al hacerlo, había aceptado que nunca tuve una realmente. Al día siguiente, no encendí el teléfono. Fui a trabajar, me sumergí en mis planos, en la lógica limpia y honesta de las líneas y los ángulos. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. A las 4 de la tarde, sonó el teléfono de mi oficina. Era Sofía. Damián, dijo, su voz extrañamente contenida. Acabo de recibir una llamada. ¿De quién?, pregunté, mi corazón empezando a latir más rápido. De un abogado. Un tal señor Vega. Dice que es el abogado de Elisa. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Y qué quería? Quería informarme, como cortesía profesional, que su clienta, la señorita Elisa Roldán, ha roto su compromiso matrimonial con el señor Arturo Cortés. La boda ha sido cancelada. Me apoyé en mi escritorio, mis piernas de repente débiles. ¿Por qué? No me dio detalles, dijo Sofía. Pero no hace falta ser un genio para adivinarlo, ¿verdad? Y entonces lo entendí. El plot twist final, el que yo no había previsto. Elisa no había dejado a Arturo por la maldad de su plan. Lo había dejado porque el plan fracasó. Su objetivo nunca fue Arturo. Su objetivo era mi casa. El estatus. El dinero. Sin la perspectiva de obtener mi propiedad, Arturo volvía a ser lo que siempre fue a sus ojos, un hombre mediocre, un fracasado sin futuro. La grabación no le había mostrado a Elisa que su prometido era un monstruo, le había mostrado que era un monstruo incompetente. Arturo no solo había perdido la casa que nunca fue suya. Había perdido a la mujer por la que estaba dispuesto a traicionar a su propio hermano. Lo había perdido todo. No por mi mano directa, sino por el efecto dominó de su propia codicia. Colgué el teléfono. El jaque mate había sido ejecutado. Y yo no había tenido que decir una palabra más. El silencio, a veces, es el argumento más ruidoso de todos. La noticia de la boda cancelada se extendió por la familia como un reguero de pólvora. El silencio de mi parte fue interpretado de 1000 maneras,
pero nadie se atrevió a llamarme directamente. Nadie excepto ella. Una noche, mientras preparaba una cena sencilla, mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero sabía quién era. Dejé que saltara el buzón de voz. Un minuto después, la notificación apareció en mi pantalla. Nuevo mensaje de voz. Con una sensación de fatalidad, le di al play. La voz de mi madre llenó la cocina silenciosa. Pero no era la voz furiosa de la boda, ni la voz calculadora de la grabación. Era una voz nueva. Una voz rota, lastimera, empapada de una autocompasión tan densa que era casi asfixiante. Damián, empezó, su voz un susurro tembloroso. Hijo, ¿estás contento? ¿Estás contento ahora? Hizo una pausa, como si esperara una respuesta. Has destruido a tu hermano. Su vida está arruinada. Elisa lo ha dejado. Está destrozado. Y todo por una casa. Por un montón de ladrillos y cemento. Las lágrimas eran audibles ahora, sollozos teatrales diseñados para provocar culpa. Yo no te crié así, Damián. Yo te crié para que amaras a tu familia, para que la protegieras. Y tú la has roto en 1000 pedazos. Nos has roto a todos. ¿Valió la pena, hijo? ¿Valió la pena tu orgullo? Espero que seas feliz en esa casa, solo. Porque es lo único que te va a quedar. El mensaje terminó con un sollozo ahogado. Me quedé inmóvil, el cuchillo a medio camino de cortar un tomate. Escuché el mensaje una vez más, analizando cada palabra. No había ni un ápice de arrepentimiento. Ni una pizca de reconocimiento de su propia culpa. Solo victimismo. Solo la misma y vieja táctica de manipulación, esta vez vestida de luto. Me estaba culpando a mí por las consecuencias de sus propias acciones. En el pasado, ese mensaje me habría devastado. Me habría hecho sentir como un monstruo. Me habría hecho dudar. Pero algo había cambiado. La escuché, y no sentí rabia. No sentí dolor. No sentí nada. Era como escuchar a una extraña. Con el pulgar, navegué por las opciones del mensaje de voz. Me detuve en la opción número 7, borrar. Y sin dudarlo un instante, presioné la pantalla. Mensaje borrado, dijo la voz automática del teléfono. Fue el corte final. El último hilo que me unía a su toxicidad, cortado para siempre. No por odio, sino por una indiferencia sanadora. Su voz, sus lágrimas, su drama, ya no tenían poder sobre mí. Habían dejado de existir. Pasaron los meses. La tormenta amainó, dejando tras de sí los restos del naufragio de lo que una vez llamé familia. Arturo, según supe por Marco, se había mudado a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos de los fantasmas de su propio fracaso. Mis padres envejecían en su casa, rodeados de un silencio que, imaginaba, debía ser mucho más pesado que el mío. Una tarde de domingo, Sofía y yo estábamos en mi estudio. El sol de la tarde entraba por el gran ventanal, bañando la habitación en una luz dorada y cálida. No estábamos celebrando. No había nada que celebrar. Simplemente estábamos juntos, en paz. Sobre la mesa de roble no estaban los documentos de una guerra legal, sino los planos de un nuevo proyecto. Una pequeña casa de campo, con un gran porche y un jardín para cultivar nuestras propias verduras. Un proyecto para dos. ¿Crees que algún día? Empezó a decir Sofía, pero dejó la frase en el aire. Sabía lo que quería preguntar. ¿Crees que algún día volveré a hablar con ellos? Miré por la ventana, hacia el horizonte. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero ya no lo necesito. Durante años, pensé que mi valor residía en cuánto podía dar, en cuánto podía aguantar. Ahora entiendo que mi valor siempre estuvo en quien era, a pesar de ellos. Me levanté y me acerqué a la ventana. Sofía se unió a mí, pasando su brazo por mi cintura. No hubo una victoria explosiva, continué, casi en un susurro, mi voz en off interna hablando por fin en voz alta. No hubo disculpas. La guerra no terminó con un grito, sino con un silencio. El silencio de sus llamadas no contestadas.
El silencio de una puerta que ya no se abrirá para ellos. No quemé los puentes, simplemente dejé de ser el único que los cruzaba, cargando con todo el peso. Apoyé mi cabeza en la de Sofía, respirando su aroma, sintiendo el calor de su presencia. Y en ese silencio, concluí, por primera vez en mi vida, encontré la paz. Encontré mi hogar. Mi mirada se posó en la habitación, en los libros, en la luz, en la mujer a mi lado. Esto era mi hogar. No los ladrillos y el cemento, sino la tranquilidad, el respeto, el amor que habitaba en ellos. El santuario que había defendido no era solo una estructura. Era mi derecho a existir. Y finalmente, era mío. Completamente mío.